Hola, mi nombre es Reinaldo Camacho y les voy a hablar sobre el uso de gases en corte y soldadura. Hay diversos tipos de gases utilizados en los procesos de soldadura y corte. Primeramente voy a agrupar primero los que son más comunes, que por lo menos vamos a empezar por los de oxicorte. El primero sería el oxígeno, que favorece la combustión y es altamente reactivo. Segundo, tenemos el acetileno, que es muy inflamable y es ampliamente utilizado en el oxicorte, en los procesos de soldadura también. También tenemos para este tipo de procesos una alternativa más económica, que sería el propano, tanto para corte como calentamiento y soldadura, dado a que esto es una alternativa más barata al acetileno. Por otra parte, tenemos los gases inertes, que sería primero el dióxido de carbono o CO2, que es un gas activo para procesos MICMAC o cortes láser. Tenemos el argón, que es un gas inerte sumamente eficaz para el proceso TIG y MIG. Esto sirve como protección para la soldadura. Esto sirve para tener una soldadura suficientemente limpia en este proceso. Tenemos por otro lado el argón MIG, que es una composición de 80% gas de argón, y tenemos del otro lado un 20% de CO2. Esta cantidad, estas proporciones pueden variar dependiendo del fabricante, de la producción del mismo. Los principales riesgos del uso de los gases. Primero vamos a trabajar con los gases que son inflamables. En los gases inflamables como el propano y el acetileno tenemos que tener en cuenta diversos riesgos, ya que puede ocasionar incendios y explosiones. Estos riesgos vienen dados por fugas en las mangueras, reguladores o conexiones, acumulación de gases inflamables en espacios confinados, retroceso de llama por mala manipulación o por mal estado de la válvula de retroceso de la misma. Siempre hay que tener una gran capacidad de observación y de inspección en estos equipos, ya que son bastante susceptibles a tener fallas. Siempre hay que tener en buen estado una buena manguera, un buen regulador y una buena conexión. Dado por hecho que este es un riesgo latente y que puede ocasionar un riesgo enorme, siempre es bueno tener una buena supervisión del mismo, dado a que siempre que exista una fuga de gas, siempre va a existir el riesgo de explosión o de incendio. Por otro lado, la válvula antirretroceso del manómetro para este tipo de aplicaciones es sumamente susceptible a que cuando está en desuso puede ocasionar una falla y no puede funcionar adecuadamente la protección antirretroceso. Ya por los gases inertes tenemos un riesgo un poco diferente, ya no es de explosión, ya no es de incendio, sino de desplazamiento del oxígeno, que esto conllevaría a un grave problema de asfixia. Los gases inertes como el argón o el CO2 pueden ocupar un gran volumen del espacio respirable sin ser detectados, dado que es inoloro, y la falta de ventilación aumenta más el riesgo. Por otro lado, el riesgo del uso de los gases también llega a que los cilindros que estén pasados de presión, como presiones peligrosas, los cilindros mal asegurados pueden caer o convertirse en proyectiles. Las regulaciones o válvulas dañadas pueden ocasionar una falla catastrófica, como contamos en la parte de los gases inflamables. Las presiones peligrosas en los cilindros pueden ocasionar un desprendimiento de la válvula y puede convertir el cilindro en un proyectil y eso sale disparado sumamente peligroso. Por otro lado, tenemos un riesgo dado en la soldadura, que es la contaminación y la mala calidad de la soldadura, dado por impurezas en las vías o humedad almacenada en el cilindro o la regulación incorrecta del flujo. Este también es otro riesgo, pero ya es un riesgo a terceros, dado a que no va a ocasionar alguna falla cuando estamos soldando, sino posteriormente cuando nuestro equipo esté en funcionamiento, puede ocasionar un desprendimiento, una ruptura que puede ocasionar heridos o muertos. Tenemos los riesgos ergonómicos, que van relacionados con la manipulación y el traslado, dado que un traslado inadecuado puede ocasionar la misma falla de la válvula y puede ocasionar un desastre catastrófico, el desprendimiento de una válvula de un cilindro cuando se cae al suelo. Además que hay que tener en cuenta que el cilindro es sumamente pesado y esto puede ocasionar lesiones, luxaciones, al usarlo o transportarlo de manera insegura en posturas incorrectas. Siempre hay que utilizar su carretilla de transporte para este tipo de cilindros. También tenemos los riesgos ocasionados con el almacenamiento. Eh,
siempre hay que tener en cuenta que la seguridad no es un acto, sino que es un comportamiento. Mientras nosotros nos estemos comportando de manera adecuada en la manipulación de los gases, los riesgos siempre se verán reducidos. Las medidas de control, teniendo un enfoque profesional y analítico desde el punto de vista de un ingeniero, la calidad siempre va a empezar por la seguridad. Aquí hay unos aspectos técnicos de control, más que todo visuales, en relación a este comportamiento de los cilindros. La inspección visual diaria de cilindros y mangueras y conexiones. Esto reduce enormemente que hayan algunos defectos que no hayamos controlado. Busca de desgaste, grietas en las mangueras, corrosión y fugas en las válvulas y mangueras. Uso de reguladores certificados para evitar fallas. Nunca intercambiar los componentes entre gases diferentes. Válvulas antirretroceso y arrestadores de llama en buen estado. Equipo indispensable en sistemas oxiacetilénicos, dado a que esto siempre es un riesgo que haya un retroceso de llama, puede ocasionar una enorme explosión. Almacenamiento seguro de cilindros, sujetos con cadena, clasificados por color, separación de gases combustibles de los oxidantes, y siempre almacenarlos en ambientes frescos con un buen control de ventilación o en un lugar fresco que no esté hacinado, que no pueda ocasionar algún tipo de riesgo. Y un etiquetado visible y actualización del inventario constante. Siempre teniendo en cuenta estos controles, podemos tener un control seguro de nuestros gases en el almacenamiento y control. Aquí hay una clasificación de colores: oxígeno verde, acetileno rojo, argón negro y dióxido de carbono en gris. En Venezuela podría tener una franja gris, la del argón. Si nosotros tenemos bien en cuenta esto, podemos tener una buena confiabilidad en nuestro almacenaje al conocer los colores, la clasificación y las etiquetas.